La mal llamada Supervivencia Universal ha sido la saga más hypeada y aclamada de todo Dragon Ball Super. Y no es difícil entender por qué, ya que Toei Animation se esforzó al máximo para manipular a los Dragon Tards. Mientras que yo nunca caí en ninguna de estas artimañas, y sabía que esta saga sería un bodrio como todas las demás, no es difícil entender por qué muchos estaban emocionados. La animación, la ilustración y la producción general subieron su nivel considerablemente, y más comparado con lo baja que estaba la vara con las anteriores sagas, siendo ilustradas y animadas en una calidad atroz. Trajeron de vuelta a 17 y a Freezer, y como aliados para hacer la cosa más intrigante. Y por sobre todo, estaba la promesa de que este arco tendría el atractivo de cualquier arco de torneo, el cual es el darle relevancia o momentos de gloria a personajes que normalmente no son relevantes, además de corregir un error común de estos arcos, que es el de no poseer tensión, ya que este torneo, más que un torneo, era un Battle Royale en donde los universos perdedores serían eliminados, sin siquiera tener la oportunidad de existir en un más allá. Con ideas tan interesantes, ¿cómo es posible que la saga haya fallado en cada una de sus promesas? Bueno, si han visto mis videos, ya saben cuál es mi respuesta. Primero, la ejecución es más importante que la idea. Segundo, ningún shonen super largo puede ser más que mediocre. Tercero, promover el hype es estúpido. Cuarto, ser impredecible significa nada si los giros no tienen sentido. Quinto, la caja misteriosa es decepcionante una vez que la abres. Sexto, usar demasiados personajes al mismo tiempo te impide enfocarte en cualquiera de ellos. Y séptimo, el baiteo es un mal recurso de escritura. Así que, como ven, esta saga posee muchísimos de los errores de los que yo he hablado en el pasado. Pero empecemos por lo primero. El sistema propuesto desde un inicio no tenía sentido para empezar. ¿Por qué Zeno tendría que eliminar universos en primer lugar? Él no necesita vigilarlos per se. Dan Shinkan podía hacerlo por él, y los Supremos Kaiosama ya cumplían ese rol de vigilar los universos. Segundo, eliminar a los universos solo porque no son tan poderosos es un estúpido criterio. Antes tendría sentido que eliminaran a los fuertes, pues estos son los que poseen mayor probabilidad de rebelarse ante los dioses. Esto tendría sentido si Zeno mismo fuera un peleador, pero como sabemos no lo es, y difícilmente podía observar las peleas del torneo por lo rápidos y poderosos que eran los participantes. Encima de eso, crear un torneo en donde el premio son las super esferas del dragón, que pueden concederlo todo y por ende arriesgarse a que algún participante pida de deseo eliminarlos a ellos, también es una pésima idea. Te hace preguntarte por qué nunca han custodiado estas esferas en primer lugar. Con todas estas incoherencias sobre la mesa, no era difícil intuir que el final de esta saga o no tendría sentido o tendría un giro muy estúpido que iba a contradecir la premisa de la saga. Para complicar más este hecho, la saga empieza con Goku incentivando a Zeno para crear el torneo, el cual resultó ser un Battle Royale genocida, lo que causó que todos fuera y dentro del universo de Dragon Ball culparan a Goku, hasta que la serie establece que no era culpa de Goku después de todo, ya que el mismo Zeno ya planeaba eliminar dichos universos tarde o temprano. Así que, ¿cuál fue el punto de todo esto de culpar a Goku si la saga se iba a contradecir otras 2 veces a futuro? Y no ibas a crear alguna trama en la que Goku reflexionara sobre su comportamiento o algo por el estilo. La respuesta es que fue puesto para crear tensión falsa y engañar a los espectadores. Goku y sus amigos entran en el dilema de que necesitan a otro participante. Si tan solo el Trunks del futuro, quien se había vuelto más poderoso, se hubiera quedado con ellos con la promesa de revivir su línea de tiempo, con las superesferas del dragón dándole más significado al arco, mientras que, de igual forma, mantienes a un personaje que es el favorito de muchos. Incluso cuando se trata de hacer fanservice, Dragon Ball Super es una cagada. Creerlo o no, no estoy en contra de traer a Freezer, pues verlo pelear con los héroes es un escenario extraño y francamente lo más entretenido del arco. Pero llenar al equipo con miembros menos eficientes y relegar a Majin Buu otra vez es un insulto a la inteligencia. Y lo sé, me quejo constantemente de que personajes como Krillin y Ten ya no poseen relevancia. ¿Pero acaso traerlos a este torneo les dio relevancia? Por favor, no me digan que sí, solo porque lograron derrotar a Carne de Cañón sin importancia. Como mencioné anteriormente, tener a muchos personajes al mismo tiempo es un error porque a la serie no le es humanamente posible concentrarse bien en alguno de ellos. ¿Acaso Ten o Krillin obtuvieron algún desarrollo de personaje? ¿Acaso ayudaron a derrotar a Jiren con alguna estrategia?
porque en los primeros arcos de Dragon Ball, Roshi era un mentor que enseñaba algo, y Krillin podía ponerse a la par contra enemigos como Freezer. Aquí nada de esto ocurre. Aquí son completamente inútiles contra los grandes enemigos. Solo pueden derrotar carne de cañón. Nunca hacen equipo con los miembros poderosos de su equipo. Y la mayoría de ellos fueron derrotados por razones estúpidas. Krillin se confía demasiado pronto por ninguna razón. Y lo tiran cuando está distraído, haciéndolo ver como un idiota. Ten se elimina a sí mismo cuando no era necesario hacerlo. Y Piccolo se cae no porque fue derrotado físicamente o en estrategia contra un enemigo fuerte o inteligente, sino porque estaba muy a la orilla y fue tumbado por una pulga de todas las malditas cosas que pudieron derrotarlo. Personajes como Roshi, en contraste, se volvieron más competentes, incluso si esto no tiene mucho sentido. Y 17 se volvió relevante al punto de la estupidez. El sujeto se volvió billones de veces más poderoso, y estaba haciendo pendejo a todo el mundo, al punto del absurdo y de hacerlo ver como un Gary Stu. Freezer volviéndose súper fuerte fue retardado, pero 17 no tiene siquiera una razón real para ser así de poderoso. No solo se volvió de los finalistas, sino que incluso ganó el torneo. Los Dragon Tarts celebran a 17 como el mejor personaje solo porque el guión demandaba que fuera más competente por ninguna razón en lo absoluto. A pesar de que este personaje, que nunca fue un buen personaje porque era un adolescente psicótico, estuvo ausente durante 5 largas sagas sin contar a GT. Básicamente, los Dragon Tarts están maravillados con un personaje que desapareció durante 5 sagas y que reapareció para ser un personaje completamente diferente al que era en su introducción, para considerarlo un héroe. Fue extra insultante cuando la serie troleó a todos haciendo creer que 17 se había suicidado, solo para que de la forma más floja posible mostraran que estaba vivo. Los Dragon Tarts lloraron por un sujeto que estuvo ausente durante 5 sagas, y que la última vez que lo vieron era un cretino, y que nunca fue desarrollado en esta saga, solo para que la misma serie se cagara en sus expectativas, y volviera a la escena de su sacrificio como drama artificial y un troleo. Nota aparte. No entiendo por qué Jiren simplemente no repitió el ataque una vez que 17 se sacrificó. No es como si hubiera estado cansado o le hubiera costado mucho de todos modos, y los tenía a todos en su merced. Hablando de no volver a hacer cosas, les recuerdo que podían repetir el ritual de Super Saiyajin Dios con Gohan para hacerlo más poderoso, e incluso con Trunks si se hubiera quedado con ellos. ¡Wow! Esta transformación de Super Saiyajin Dios es perfecta para los protagonistas. ¿No quieres transformarme a mí también con un ritual maricón? ¿A ti, un personaje que nadie quiere en Japón? ¡No, hijo! ¡No eres relevante! Y hablando de Super Saiyajins, los Super Saiyajins fueron nerfeados incluso más otra vez. Con Caulifla y Kale desbloqueándolo, concentrando su ki en la puta espalda de todas las cosas que se les pudo ocurrir, y más tarde desbloqueando el Super Saiyajin 2 en el torneo. El Super Saiyajin ha perdido cualquier pizca de significado. Acaba desbloqueando el Super Saiyajin en minutos, fue estúpido. Más estúpido fue que también fue lo suficientemente inteligente para darse cuenta de que la transformación también puede ser desbloqueada de una forma alternativa. Imagina todo esto en retrospectiva. Todo lo que sufrieron Goku, Gohan y Vegeta, así como el Gohan y Trunks del futuro, pudo haber sido evitado si concentraban su puto ki en la espalda. Más encima, una mocosa sumisa y una mocosa malcriada y presumida son más talentosas para desbloquear la fase 2. Estas niñas, por cierto, son de los peores personajes en la franquicia. Caulifla en particular parece una Mary Sue. Solo necesita proponerse lograr algo y terminará lográndolo en tiempo récord. Estas niñas son incluso tratadas de forma especial debido a que les permiten fusionarse, cuando estaba explícitamente prohibido traer objetos al campo de batalla. Y esta es otra cosa frustrante de esta saga. Rompe sus reglas en cada momento en un patético intento por emocionar a la audiencia. Que la fusión de estas niñas sea capaz de rivalizar a Goku en fase Dios cuando ayer aprendieron el Super Saiyajin ya es lo suficientemente insultante. Pero que los mismos idiotas del universo 7 no hayan pensado en fusionarse contra Jiren es también bastante imbécil. Pensar en que todo este tiempo pudieron haber llevado semillas del ermitaño sin ningún problema. Y también es sospechoso que Roshi haya sido el único en pensar en traer el frasco para hacer el Mafuba. Es casi como si el guión fuera completamente random y mal escrito, ¿no es así? A pesar de que el incremento en talento y presupuesto puede engañar a tu plebeyo con pésimo gusto promedio para emocionarlo, yo por el contrario estaba desesperado porque terminara este aburrimiento. Desde el principio sabes que la mayoría de batallas no tendrán ningún impacto en la trama, y solo están como espectáculo y para hacer tiempo.
La batalla contra la Mahou Shoujo gorda y su universo de Mahou Shoujos y Sentais me estaba haciendo revisar el reloj y el reproductor en cada momento. El arco transcurre en unos minutos en el tiempo de la serie, pero en tiempo real fue el 30% de toda la serie de Dragon Ball Super. Estuvo en emisión durante un maldito año y fue alargada y alargada a más no poder. Otro aspecto que ayudó a matarme de aburrimiento también fueron los personajes. Escuchar a los senos retrasados repetir una y otra vez palabras como ¡emocionante! Con su voz chillona en todos los capítulos, volvía más irritante el asunto. No solo estaban constantemente recordándome la actitud y la edad mental de los Dragon Tarts, sino que sentía que estaban diciéndome cómo debía sentirme cuando estaba luchando por no quedarme dormido. El Danshinkan, o mejor llamado, el Grande Padre, es uno de esos personajes cuyas intenciones no quedan claras desde un inicio, por lo que es completamente misterioso y no da lugar a desarrollar algo con él. Las gradas estaban ahí para interrumpir el flujo de la narrativa y las batallas, con constantes comentarios remarcando lo obvio. La mayoría de participantes eran parodias y carne de cañón, y la mención principal se la lleva Jiren. Jiren es un remedo de antagonista y uno muy mierda en ello. Mientras que tener a un héroe como un antagonista es una genial y fresca idea para Dragon Ball, esto fue ejecutado de una manera atroz. Cell no tenía personalidad, pero Jiren no solo no posee una personalidad real, sino que intenta tener una personalidad, y cada indicio de una posible caracterización termina siendo contradicho más adelante. ¡Oh! Él es muy serio, no se anda con pendejadas y no gusta de pelear, y aún así no se toma las cosas en serio sino hasta el final y una vez que está acorralado. Él es muy amable, muy noble, él es un héroe, y aún así intenta atacar a la audiencia por puro rencor y frustración de ser un mal perdedor. Una de las cosas más cobardes y menos heroicas que puedas hacer. Con dichas contradicciones, ninguna personalidad definitoria real, más el hecho de que su mayor característica es estar tieso, en silencio y no hacer nada, es fácilmente uno de los personajes más aburridos que haya visto en mi vida. El hecho de que este sujeto sea el elegido para ser el gran antagonista de este arco es simplemente choqueante. Es todo lo que estaba mal con Dragon Ball Z. No es explorado a profundidad y una de sus características más definitorias es que es pura fuerza bruta como Broly. Lo peor es que la serie intenta hacerlo más interesante, dándole una historia de fondo en un momento de pésima exposición y que esencialmente es la historia de Sasuke Uchiha. Es pura victimización y mierda edgy genérica, que es típica de fanfictions de pubertos emo. ¿Qué clase de emoción puedes tener con todo este somnífero diseñado de una forma tan precaria? Los Dragon Tarts son tan descerebrados que para este punto solo quieren peleas flashy y estúpidas, sin ninguna clase de contexto o buenos personajes tomando parte de ellas. No les importa la personalidad o la trama, o la consistencia. Solo les importan los niveles de poder que no tienen sentido y que no significan nada. Todo es sobre la fantasía de empoderamiento que generan estos personajes. Si nada de eso tiene significado de por sí, y el arco ya era lo suficientemente malo con todo lo que ya dije, el final simplemente cementó todo esto. El deseo de las superesferas del dragón fue lo más obvio que todos pensaron desde un principio, lo de revivir a todos los universos eliminados. Imagina si, nuevamente, hubiera sido Trunks quien hubiese pedido este deseo, con él deseando restaurar su línea de tiempo, pero pidiendo que restauren los universos perdidos en su lugar. Si bien hubiera sido el deseo predecible, por lo menos hubieras terminado su arco de personaje, con él aprendiendo que sus acciones tienen consecuencias permanentes, aceptando lo que ocurrió y viviendo más allá del pasado. Por otra parte, esto hubiera justificado más la sorpresa de todos los personajes. El peor insulto fue número 18, quien estaba preocupada por 17, porque este sacrificó su deseo de ir de crucero con su familia, cosa que pueden cumplir las esferas normales o el dinero de Bulma. Pero esto ni siquiera es lo más insultante de toda la situación. Ser predecible es una cosa, pero decir que Zeno siempre supo que este sería el deseo del ganador, y que todo fue una prueba para ver qué tan puros de corazón eran, es un giro completamente forzado,
No solo borraron 6 universos en el pasado, no solo la saga empieza con los Xenos jugando con planetas por aburrimiento, sino que durante todo este tiempo se esforzaron al máximo en hacer a las deidades como amorales y crueles. ¿Recuerdan todas esas escenas en donde sombrean la cara del Grande Padre para hacerlo ver sospechoso? ¿Recuerdan la escena del ángel que sonríe de forma siniestra cuando eliminan su universo? Y ahora se supone que me tenga que creer que todo estuvo planeado desde el principio y que todo era una prueba de bondad. No solo es forzado, sino que directamente es un baiteo, troleo y manipulación emocional. Los Dragon Tarts están diciendo que este giro es brillante, que no lo vieron venir. ¿Cómo se supone que lo vieras venir si la misma serie te mintió deliberadamente todo este tiempo? Nunca fue anticipado o insinuado. Esto no es brillante, es escritura de mierda en su máximo esplendor, y literalmente cualquiera puede escribir un giro así, porque no posee una lógica interna. ¿Qué clase de idiota lavaría este giro de tuerca cuando la misma serie le mintió directamente? Increíble, simplemente increíble. Dragon Ball Super no pudo tener mejor fin, no pudo tener mejor despedida. Este es el final que merecía la serie, algo que terminara en nota alta y diera sentido a toda la serie. Todos los Dragon Tarts se desvelaron y dejaron de comer, ideando teorías de lo que ocurriría. Que sí que Freezer traicionaría a todos, que si Jiren ganaría y resucitaría a todos, que si el Grande Padre se rebelaría, que sí que esto, que sí que aquello, que si el siguiente arco, y cualquiera de esas hipótesis tenían más sentido o serían mejores opciones, pero terminó de la forma más pendeja posible, con Freezer insinuando que ahora es novio de Goku, como si eso cambiara que el bastardo mató a su padre y a su mejor amigo en el pasado. Y con las deidades revelando que siempre fueron buenos, que nunca hubo ningún peligro, y que son todos amigos y que nunca hubo tensión. Tener tensión falsa es peor que no tener tensión. Es más deshonesto, es un recurso barato para enganchar en el momento y hace que las cosas sean más aburridas de ver en retrospectiva. ¿Qué rayos puede proseguir en la serie a partir de aquí? El protagonista es amigo del dios de la destrucción, es amigo del Grande Padre, es amigo de la máxima deidad del multiverso, puede conseguir las superesferas del dragón que conceden cualquier deseo. ¿Cómo es siquiera posible que exista tensión en la serie, considerando todo esto? Y si se preguntan cuál es mi calificación para el arco, ni siquiera quiero calificarlo. Ya perdió el sentido seguir haciéndolo. Quédense con que esta serie es un cash grab y un completo insulto a la inteligencia. Y que la saga de Pilaf siempre fue la mejor saga. What's the use of money if you ain't gonna break the mold?